Bueno, soy yo de nuevo, así que no se emocionen mucho. Me doy cuenta de que el formato de la presentación, a veces doy la espalda a la mitad del público porque me gusta interactuar con la pantalla. Voy a tratar de estar más equilibrado. Como dijo la doctora Gutiérrez, esto, sin ser nada novedoso, es algo que siempre conviene recalcar, sobre todo a la gente más joven que está iniciando su contacto con cardiología nuclear, que mucho se habla siempre de los parámetros de la perfusión, el puntaje de perfusión. Todo lo hacemos un poco en base a esa información, cuando en realidad hay mucho más para ver, para observar, para informar. Vamos a presentar un caso de una mujer de 69 años con factores de riesgo coronario. Tiene un ángulo de esfuerzo grado 1-2 de un año de evolución, sin progresividad, una disnea de esfuerzo estable. Se presenta con un electrobasal que muestra una hipertrofia ventricular izquierda y trastornos leves de la rebolización, nada específico. Un eco basal con hipertrofia ventricular, una función sistólica conservada. Entonces, claramente esta persona necesita un estudio funcional, dado que presenta una probabilidad intermedia de enfermedad coronaria, por su sexo, el hecho de que no sea progresivo, tiene un ángulo de esfuerzo bastante claro, pero bueno, no hay elementos muy específicos tampoco para indicarle de entrada una hemodinamia, un cateterismo, aunque en algunos sitios sí se lo harían. También sabemos que en una persona con hipertrofia ventricular izquierda la especificidad del electrocardiograma es baja, porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué no le hacemos una ergometría? Tiene además dificultad de pedaleo, por lo cual se indica un estudio de perfusión con dipiriamol. La presión arterial sufre un descenso durante la prueba, lo cual es habitual. No tuvo síntomas, no tuvo otras alteraciones, salvo el electrocardiograma que muestra esto, ¿no es cierto? O sea, claramente durante el estrés, durante la infusión de dipiriamol, la paciente tiene un descenso del ST de más de 2 milímetros, y el estudio de perfusión muestra esto. Nada sorprendente, ¿no es cierto? Es lo que ustedes esperarían encontrar más o menos. Es un estudio positivo para isquemia en el territorio de la descendente anterior. Tiene un puntaje de perfusión diferencial de 8, tiene 11% de déficit de perfusión en estrés, parcialmente reversible al menos. Bueno, acá tienen los valores, pero fíjense que otros elementos. Vamos a ver aquí, ¿qué más sucede aquí? Veamos los volúmenes. El volumen ventricular de fin de diástole de 57 en reposo pasa a 58, el volumen de fin de sístole de 16 se duplica a 30, la fracción de eyección de 72 pasa a 62. Ustedes dirán, bueno, 62 todavía es normal, pero cae 10 puntos con respecto al reposo durante el estrés. Bueno, todo esto, a ver, ¿qué pasa con la motilidad segmentaria? Desarrolla una hipoquinesia anterior, ¿no es cierto? Anterior y apical. Claramente la función ventricular se deteriora también visualmente en
el estrés. Y además, no sé si lo ven bien, pero se visualiza algo de captación en el ventrículo derecho en estrés que no ocurre tanto en reposo. Es decir, no es tan evidente, pero es otro elemento en el cual nos podríamos detener. Por lo tanto, esta paciente tiene los elementos habituales que uno reportaría o que la mayoría reportaríamos. Tiene una isquemia en territorio de la VA con un puntaje de perfusión de riesgo, de alto riesgo, y como si fuera poco tiene un descenso del ST de 2,2 milímetros con el dipiriamol. Ustedes saben que si esto ocurre con el dipiriamol tiene una especificidad mucho más grande que si ustedes lo observan en el treadmill o en la bicicleta, y más en esta paciente que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, puede tener un falso positivo del ST en la ergometría, pero esto es una prueba de dipiriamol. El test de dipiriamol no debería causar ninguna alteración de la repolarización, a no ser que fuera de origen isquémico, de manera que tenemos todos los elementos para un estudio de positivo y de riesgo. Pero además tenemos dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, que cuando ustedes la relacionan, o sea, dividen el volumen postestrés sobre el volumen de reposo, les da un índice. Ese índice habitualmente se fija un límite superior de la normalidad de 1.2, y acá tenemos 1.37 para el fin de diástole, 1.88, para el fin de sístole, promedio 1.62. Tienen una caída de 10 puntos de FEBI. Habitualmente se puede hablar de que hay un 10% de diferencia, hasta un 10% de diferencia entre la FEBI post-estrés y la de reposo. Se considera dentro de lo que puede estar dentro de lo normal de las variaciones del error de la medida. 10% quiere decir no 10 puntos, sino 10%, o sea, de 50 a 55, de 65 o sea, si cae de 65 caería 6,5 puntos, pero si cae 10 puntos, estamos hablando de mucho más que eso. Y también hay captación del ventrículo izquierdo en estrés que no se ve en reposo. Esta paciente, por supuesto, fue a coronariografía y tenía enfermedad de 3 vasos y se revascularizó mediante puentes bypass y evolucionó bien. Pero lo que nos importa es que el 90% en la experiencia nuestra, si bien esto no ha sido cuantificado, de los reportes de cardiología nuclear derivados de esta situación se hubieran quedado en la definición de la isquemia, ¿verdad? Y en este caso hay que reconocer que el agregado de estos parámetros no cambia el manejo del paciente, pero puede pasar que la perfusión sea mucho menos patológica en este caso, que no hubiera tenido descenso del ST en dipiriamol, y sin embargo todos los demás parámetros hubieran sido anormales, porque estos son parámetros independientes. O sea, eso es muy importante que lo sepan. Lo de la perfusión ya lo sabemos bien de estudios ya clásicos, cómo la cuantificación de la perfusión nos sirve para el manejo del paciente y sobre todo para la indicación de la revascularización miocárdica. Se sabe que si colocamos el límite en un déficit de perfusión reversible de aproximadamente 10%, para poder recordarlo mejor, o 12%, los pacientes con menos de 12% de isquemia en el estudio de perfusión evolucionan mejor con tratamiento médico que con tratamiento de revascularización. Y los pacientes con una isquemia
un miocardio en riesgo, digamos, por encima de ese valor, evolucionan mejor con revascularización respecto al tratamiento médico. Esto por ahora es un paradigma para nosotros y para los cardiólogos. Ahora es un paradigma que está un poco en la cuerda floja con el estudio isquemia que está en curso y que está tendiendo a demostrar una realidad un poco distinta. Pero de todas formas, el cardiólogo clínico se sigue manejando mucho con el monto de isquemia que nosotros le reportamos para decidir si ese paciente va a ir o no a la revascularización. ¿Qué pasa con otros marcadores de alto riesgo que en general pasamos por alto y deberíamos fijarnos? La captación pulmonar del trazador es un parámetro clásico de alto riesgo ya desde la época del talio. En el talio se entiende mejor porque las imágenes del talio se tomaban inmediatamente después del esfuerzo. Entonces, cuando había una extravasación del radiotrazador hacia el intersticio pulmonar por un aumento de la presión en el árbol pulmonar, por a su vez una claudicación isquémica del ventrículo izquierdo, entonces era mucho más fácil de poder observar eso en las imágenes inmediatas que a veces en las imágenes tardías ese fenómeno revertía, al menos parcialmente. Pero con el MIBI vemos que también podemos observarlo. De manera que es algo que debemos, un parámetro, un detalle en el cual debemos fijarnos, porque a veces el médico nuclear ya ve las imágenes procesadas y en las imágenes ya procesadas, los cortes reconstruidos, la captación pulmonar no es evidente. Entonces es bueno ver lo que se llama, lo que se ha dado en llamar el raw data, las imágenes crudas, ¿verdad?, del SPECT, para ver si hay captación pulmonar significativa, la cual incluso se puede medir. Si nosotros hacemos un área de interés en el pulmón y otra en el miocardio, hacemos una relación, podemos hacer la relación pulmón-corazón, que es una enfermedad de riesgo, enfermedad coronaria, y más o menos se establece un límite de 0,3 para los normales. Otra es la dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, o mejor dicho, perdón, antes de eso, los volúmenes absolutos. Cuando los volúmenes absolutos de fin de diástole o fin de sístole están elevados, también es un marcador de riesgo. Fíjense el valor incremental del volumen de fin de sístole sobre la perfusión. Son pacientes que tienen un score de perfusión de 0 a 3, de 4 a 13 y mayor de 13. Y prácticamente solo con ese score de perfusión total, en este grupo, en este trabajo ya bastante viejo, pero no se demostró un incremento de la muerte cardíaca al año, pero sí se demostró cuando el volumen de fin de sístole era mayor de 70 milímetros. Vale decir que en pacientes con volúmenes normales, este triple S no se demostró un valor predictivo de eventos, pero sí cuando se agregó el volumen patológico, o sea, la existencia de un volumen de fin de sístole mayor de 70. El índice pulmón-corazón como predictor de enfermedad multivaso, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? La dilatación transitoria del VI. La dilatación transitoria ya se había demostrado hace mucho tiempo, en la época de los estudios planares, se había demostrado que tiene una relación con el número de vasos. La dilatación transitoria es mayor con 2 y 3 vasos, y también eso es verdad para pacientes sometidos a estudios con vasodilatadores. Acá se supone que a ver si avanzamos, ahí está. En esto, fíjense, la dilatación transitoria es evidente aquí en el estudio de perfusión con MIBI, y
tanto con ejercicio como con vasodilatadores, es predictor de eventos cardíacos totales al año. Si ustedes toman los 3 cuartiles menores de TID como una respuesta normal, volumétrica del corazón al estrés, y el cuartil mayor de TID como una respuesta patológica, ven que hay una clara relación con la ocurrencia de eventos cardíacos al año. ¿Por qué puede pasar que la dilatación transitoria se dé lugar en un paciente con perfusión normal? En el estudio de SPECT tiene perfusión normal, nosotros no somos capaces de detectar un defecto de perfusión sectorial patológico. Sin embargo, hay una dilatación transitoria y una claudicación ventricular al estrés. Bueno, muchos de esos pacientes, acá por ejemplo tienen dos casos, uno sin dilatación transitoria y otro con una dilatación de 1,28. Si ustedes hacen un estudio de PET con rubidio, con amonio, con algún agente que les permita cuantificar la perfusión miocárdica, pueden ver que el estudio sin dilatación transitoria, sin defectos sectoriales de perfusión, en este caso, se asocia con un flujo miocárdico normal, ¿verdad? Mayor de 2 mililitros por minuto por gramo de tejido, y con una reserva en estrés y con una reserva de flujo normal, una reserva por encima de 3. Mientras que en el segundo caso, que tenemos dilatación transitoria, tenemos captación del ventrículo derecho, este paciente, si bien no tiene una alteración segmentaria en la perfusión, tiene una caída del flujo miocárdico global y tiene una disminución de la reserva de flujo. Este paciente puede tener básicamente dos cosas. Puede tener una enfermedad multivaso con isquemia balanceada, lo cual nos impide ver alteraciones sectoriales de la perfusión, o puede tener una enfermedad microvascular, por ejemplo, como se ve en la diabetes, en la cual no hay alteraciones de las arterias epicárdicas, pero hay una disfunción endotelial de la microvasculatura del miocardio. Y eso solo lo pueden detectar con PET. Pero con el PET tenemos signos indirectos de esta situación. Si bien no podemos cuantificar el flujo miocárdico absoluto o la reserva de flujo, salvo con las nuevas cámaras CZT, en la práctica corriente disponemos de herramientas indirectas como ser la dilatación transitoria, la caída de la FEBI, como vamos a ver. Fíjense que este estudio de Berman del 2007 ya demostraba cómo el agregado de parámetros no perfusionales a la información o al reporte de medicina nuclear, de cardiología nuclear, aumenta significativamente la detección de enfermedad de tronco, en este caso, de la enfermedad multivaso, ¿cierto? Que tiene, si tiene un defecto mayor de 10%, simplemente ese corte de defecto de perfusión, tiene una sensibilidad de 56% para multivaso, mientras que si ustedes le agregan baja fracción de eyección, captación pulmonar, alteraciones reversibles de la motilidad parietal y, sobre todo, dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, la sensibilidad supera el 80%. La fracción de eyección global en reposo es un parámetro ya muy antiguo, muy conocido, muy establecido. Se sabe que el gate SPECT da un valor muy confiable, muy bien correlacionado con lo que se puede medir en ecocardiografía o con otros métodos, incluso con resonancia magnética de una forma objetiva, y se establece más o menos un corte en 40% de fracción de eyección entre bajo y alto riesgo de eventos coronarios. Fíjense el valor incremental de la fracción de eyección en reposo sobre la perfusión miocárdica.
miocárdica. Si tiene una fracción de eyección mayor o menor de 50, ven que el porcentaje de miocardio isquémico que tiene de por sí un valor predictivo para eventos, en este caso a 3 años, es mucho mayor ese valor predictivo cuando le agregan una fracción de eyección menor de 50%. Y lo mismo pasa eso en mujeres, y lo mismo pasa en hombres con una fracción de eyección de corte, en este caso de 43%. La fracción de eyección absoluta en el postestrés también es un elemento de alto riesgo cuando es menor de 45%. Fíjense acá también la muerte cardíaca al año, cómo es la fracción de eyección postestrés incrementa el valor predictivo por encima del score de perfusión. Y un elemento interesante, muy interesante y muy importante, que si ustedes gatillan solamente uno de los estudios, por ejemplo, hay laboratorios donde solo gatillan el estrés, solo gatillan el reposo, pero ahí se están perdiendo información, porque justamente lo que están perdiendo es la diferencia, el delta FEBI, o sea, la reserva funcional del corazón en estrés. Y lo que es lo mismo, la generación de atontamiento miocárdico. En un grupo de 128 pacientes nosotros vimos que el atontamiento miocárdico, definido como una variación de 10% de FEBI en el estrés respecto al reposo, o sea, una caída, se asociaba con una mayor tasa de eventos y que era independiente de la FEBI en reposo y de la presencia de defectos reversibles y de LST en la ergometría. La motilidad parietal y la FEBI postestrés respecto al reposo también fue estudiada por Shen, y vio que cuando había una alteración reversible en la motilidad parietal, la probabilidad de sobrevida era menor. Y lo mismo cuando hay una caída de la fracción de eyección postestrés. Esto es un trabajo interesante en un número bastante significativo de pacientes. Hace pocos años publicamos un trabajo con un grupo del Organismo Internacional de Energía Atómica, un multicéntrico, en el cual reunimos 229 casos que tenían una isquemia reversible, o sea, defectos reversibles, versus un grupo que no tenía defectos reversibles, con la finalidad de ver si nosotros adquirimos el estudio gatillado tempranamente postestrés, podemos detectar mayor porcentaje de alteraciones en la motilidad parietal. Dicho de otra manera, habitualmente nosotros demoramos media hora, 1 hora, 45 minutos después de finalizar el estrés para adquirir el estudio. ¿Por qué? Porque se dice que la actividad subdiafragmática puede interferir y tal, y entonces hay que esperar, y mejor que el paciente coma, que otros dicen que no coma, otros que coma grasa, otros que tomen agua, en fin. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no vemos qué pasa en dos grupos, en el mismo grupo, mejor dicho, adquiriendo el estudio gatillado los 15 minutos determinado el estrés y repitiendo la adquisición a los 60 minutos? Y a ver qué pasaba con la calidad de las imágenes y con la fracción de eyección y tal. Entonces, lo que vimos es que la calidad de las imágenes prácticamente no variaba, eran interpretables totalmente. Muy aisladamente, casos excepcionales, no eran interpretables las imágenes precoces respecto a las tardías por interferencia de la actividad subdiafragmática, de manera que técnicamente es viable hacerlo. Segundo, ¿vale la pena hacerlo por algo? Bueno, lo que vimos es que en los pacientes con isquemia, la caída de la FEBI postestrés era mucho más evidente a los 15 minutos que a los 60 minutos, que ya se había recuperado algo
la contractilidad, ¿verdad? Había disminuido el atontamiento, lo cual es obvio, es bastante esperable. Mientras que el comportamiento en los pacientes no isquémicos era mucho más estable. De manera que había mucho mayor detección de atontamiento cuando obteníamos las imágenes precozmente. Y fíjense, acá es muy interesante cómo la caída de la FEBI, ¿verdad?, en las imágenes precoces es mucho más correlacionada con el grado de isquemia que tiene el paciente que si ustedes toman las imágenes en forma tardía, que esa correlación es mucho menos evidente. Bueno, los eventos cardíacos anuales también fueron analizados por la doctora Dorbala de Harvard con PET, o sea que en el PET es mucho más fácil hacer esto porque ustedes toman el estudio gatillado en tiempo real, o sea cuando está ocurriendo el efecto de la adenosina. Entonces no es que ustedes terminan el estrés y le toman la función ventricular, la midan a los varios minutos, sino que la miden en tiempo real. Y ella demostró efectivamente que tanto los eventos cardíacos como la muerte cardíaca es más probable cuando hay una reserva de FEBI o reserva funcional alterada postestrés. La morfología del ventrículo izquierdo es algo que también ahora se está incorporando en forma cuantitativa a los software de medicina nuclear y hay un par de medidas, el índice morfológico es uno de ellos. Fíjense que en pacientes con una fracción de eyección similar y el índice morfológico diferente, cuando el índice morfológico indica una mayor esfericidad del ventrículo, o sea, pierde la forma alargada y se pone más esférico, se asocia con mayor sintomatología de insuficiencia cardíaca en este caso en particular. Y eso está también cuantificado. Perdón. Ay. No. Para atrás, ¿verdad? Así. Ahí está. El índice morfológico también está cuantificado como un parámetro de alto riesgo y se está incorporando a los software de cardiología nuclear. La captación aumentada del ventrículo derecho, como mencionamos más temprano, también es un indicador de falla sistólica o de aumento de la presión de la poscarga para el ventrículo derecho o de aumento de la presión en el circuito pulmonar. Y se puede sacar un índice de captación del ventrículo derecho respecto a la pared lateral del ventrículo izquierdo, si esta está con perfusión normal, y ese índice también está relacionado con el monto de isquemia miocárdica detectado en el estudio. De manera que si bien aún no está establecida la potencia como parámetro indicador de eventos cardíacos, por lo menos sí sabemos que está relacionado con el monto de isquemia, de manera que sí debe tener algún valor pronóstico. Lo de fase ya lo hablamos más temprano, solo decir que el análisis de fase también está, o sea, la fase, la sincronía contráctil también está alterada en pacientes que sufren isquemia durante el estrés y por lo tanto es una asincronía reversible y es una forma también indirecta de evaluar el atontamiento miocárdico y también tiene valor en valor pronóstico. Pacientes con isquemia y no tienen cicatriz son los que tienen mayor asincronía
y acá ven como los parámetros de fase tienen mayor valor independiente sobre la fracción de eyección y sobre el monto de isquemia. Ven como los parámetros de fase indicado como LVMDR, quiere decir la respuesta disincrónica mecánica del ventrículo izquierdo al estrés, tiene valor independiente sobre la fracción de eyección y sobre el monto de isquemia en este estudio hecho con rubidio adenosina. De manera que tenemos toda una canasta de parámetros, de herramientas, una caja de herramientas verdaderamente que tenemos que utilizar en forma integral. Tenemos que hacer un análisis cuantitativo integral y a la luz de los datos clínicos del paciente, no solo quedarnos con la perfusión, porque eso es la punta del iceberg. Tenemos muchos otros elementos que pueden ayudar al cardiólogo a tomar decisiones. Cuando ustedes van al mercado no salen con una naranja o con 2 bananas, salen con una canasta de fruta o en el mejor de los casos con un rico concentrado ya envasado, que es lo que el cardiólogo se va a tomar y va a recibir una información realmente significativa para el manejo de su paciente. De vuelta, invitarlos a estos 2 congresos, traten, por lo menos están anunciados, de manera que traten de concurrir, y muchas gracias.